Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirse en un tema que, sin duda, va a dar mucho de qué hablar. Hoy, como ya habrán visto por el título, nos adentramos en un terreno un poco delicado, pero fascinante, el primer encuentro tras una ruptura. Y no hablamos de cualquier ruptura, sino de la que ha capturado la atención de muchos, el reencuentro entre Kerem y Hande. Así es, el título lo dice todo, Kerem y Hande, el primer encuentro tras la ruptura. Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle, cada posible emoción, cada gesto que pudo haber sucedido en este tan esperado momento. Pero antes de empezar a especular y analizar, recuerden que lo más importante para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad es su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, se vienen cosas muy interesantes. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque vamos a entrar de lleno en la materia. El universo de las celebridades siempre nos ofrece historias que nos atrapan, nos conmueven y a veces, nos dejan con la boca abierta. La relación entre Kerem y Hande, dos figuras públicas que conquistaron nuestros corazones por separado y juntos, fue un torbellino mediático. Sus idas y venidas, sus momentos de aparente felicidad, y finalmente su separación, fueron seguidos por miles, si no millones, de fans. Y cuando las aguas parecen calmarse, cuando creemos que todo ha terminado, surge la noticia que enciende de nuevo la chispa de la curiosidad, su primer encuentro después de que sus caminos se separaran públicamente. ¿Cómo habrá sido? ¿Qué habrá pasado por sus mentes? ¿Hubo tensión, melancolía, resentimiento, o quizás un atisbo de esperanza? Son tantas las preguntas que nos asaltan y hoy intentaremos darles respuesta, o al menos, explorar las posibilidades más probables basándonos en lo poco que se ha filtrado, en sus personalidades y en la dinámica que siempre demostraron tener. El simple hecho de pensar en este reencuentro ya nos genera un cosquilleo. Imaginen la escena. Tal vez fue en un evento público, un estreno, una premiación, un lugar donde la discreción es casi imposible, pero la profesionalidad debe primar. O tal vez, y esto es algo que muchos fans desean, fue un encuentro más íntimo, una conversación buscada, un intento de cerrar capítulos o de, quién sabe, reescribir algunos párrafos. Lo cierto es que cada interacción entre ellos, especialmente después de una ruptura tan comentada, se convierte en un evento de gran interés. Y no es para menos. Hemos sido testigos de su conexión en pantalla, de la química que irradiaban, y eso, amigos míos, crea un vínculo emocional con el público que es difícil de romper, incluso cuando ellos deciden tomar rumbos separados. Pensemos en la presión. Estar en el ojo del huracán mediático ya es un desafío, pero tener que enfrentarte a una expareja con la que compartiste tanto, y hacerlo bajo la mirada de millones de personas, debe ser una experiencia abrumadora. ¿Cómo se preparan para algo así? ¿Hay ensayos mentales? ¿Se refugian en amigos? ¿O simplemente deciden dejarse llevar por el momento y actuar con la mayor naturalidad posible? Personalmente me inclino a pensar que un poco de todo. Seguramente hubo cierta aprehensión, un análisis de la situación, pero también un deseo innato de mostrarse fuertes y serenos, de proyectar una imagen de madurez y respeto. Y hablando de Kerem y Hande, recordemos la intensidad de su relación. No fue una de esas historias pasajeras. Hubo momentos de profunda conexión, de complicidad evidente, y eso es lo que hace que su ruptura haya sido un tema tan sonado. La gente se identifica con sus historias, con sus luchas, con sus alegrías y por supuesto con sus tristezas. Y cuando hablamos de un primer encuentro tras una ruptura, estamos hablando de la posibilidad de ver cómo gestionan las emociones que inevitablemente surgen. La nostalgia, el recuerdo de los buenos tiempos, las posibles preguntas sin respuesta, o incluso, la satisfacción de haber seguido adelante. Podemos especular sobre el escenario. Si fue un evento, seguramente se cruzaron miradas. ¿Fueron miradas frías, distantes? ¿O hubo un destello de reconocimiento, una chispa de lo que fue? Un apretón de manos protocolario, un ¿cómo estás?, superficial pero cargado de subtexto, o quizás un abrazo fugaz que dice más que 1000 palabras. Y es que en el lenguaje no verbal, en esos pequeños gestos, a veces se esconde la verdad más profunda de un encuentro. Un roce accidental, una sonrisa que intenta ser amable pero que esconde algo más, una postura corporal que delata incomodidad o por el contrario, una tranquilidad conquistada. Si imaginamos un encuentro más personal, las posibilidades se multiplican.
Una llamada telefónica previa, un mensaje intercambiado, un café para hablar como adultos. En ese escenario, las palabras tendrían un peso mucho mayor. ¿Se dijeron todo lo que tenían guardado? ¿Hubo reproches, disculpas, explicaciones? ¿O decidieron mantener la conversación ligera, centrándose en el presente y en el futuro, evitando remover heridas del pasado? Cada uno de estos escenarios nos pinta una imagen diferente, y es fascinante intentar adivinar cuál se acerca más a la realidad. Analicemos las personalidades de Kerem y Hande. Ambos son conocidos por ser personas fuertes, independientes, con carácter. Esto, en una situación como esta, podría significar varias cosas. Por un lado, podrían haber abordado el encuentro con una gran dosis de pragmatismo, centrándose en ser cordiales y profesionales, dejando a un lado las emociones turbulentas. Por otro lado, esa misma fuerza podría haberles permitido expresar sus sentimientos de manera más directa, sin rodeos, si es que esa era la intención del encuentro. Imaginen la anticipación. Seguramente tanto Kerem como Hande sabían que este encuentro era inevitable. La expectativa, tanto propia como ajena, puede ser un factor importante. ¿Cómo se prepararon internamente? ¿Dormirían bien la noche anterior? ¿Se sentirían nerviosos? ¿O quizás adoptaron una actitud de lo que tenga que ser, será? Las redes sociales estarían que arden con teorías y especulaciones, y ellos, conscientes de eso, tendrían que navegar esa presión adicional. Y hablemos de los posibles temas de conversación. Si el encuentro fue casual, probablemente se limitaría a cumplidos generales, a preguntar por proyectos laborales, por el bienestar de familia y amigos. Pero si fue un encuentro buscado, las conversaciones podrían haber ido mucho más allá. ¿Se preguntaron cómo se sentían realmente? ¿Compartieron sus experiencias desde la ruptura? ¿Hubo momentos de risas recordando anécdotas? ¿O quizás hubo silencios incómodos, cargados de todo lo que no se dijo? La imagen que proyectan públicamente es fundamental para las celebridades. Por lo tanto, en este primer encuentro, es muy probable que ambos hayan hecho un esfuerzo consciente por mantener la compostura, por mostrarse maduros y por evitar cualquier tipo de escándalo o situación comprometedora. El respeto mutuo, incluso después de una ruptura, es algo que el público valora enormemente. Ahora bien, ¿qué significa este primer encuentro para el futuro? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Es un indicio de reconciliación? ¿Es simplemente un paso hacia una relación de amistad sana y madura? ¿O es simplemente un trámite necesario para poder seguir adelante en sus vidas profesionales y personales sin la sombra de lo que fue? Las posibilidades son infinitas y el tiempo, como siempre, será el único juez imparcial. Consideremos la posibilidad de que el encuentro haya sido sorprendentemente positivo. Quizás ambos se dieron cuenta de que, a pesar de las razones que llevaron a la ruptura, aún existe un profundo respeto y cariño mutuo. Un encuentro así podría ser el inicio de una nueva etapa, quizás de una amistad sincera, algo que no siempre es fácil de lograr después de una relación romántica. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que el encuentro haya sido más tenso, con sentimientos aún a flor de piel. Quizás hubo momentos de incomodidad, de silencios incómodos, de la necesidad de mantener una distancia prudencial. En ese caso, el encuentro serviría más bien como una confirmación de que la decisión de separarse fue la correcta, y que seguir adelante por caminos separados es lo mejor para ambos. Lo que sí es seguro es que este primer encuentro, haya sido como haya sido, marca un hito. Es la culminación de un periodo de tiempo donde no han tenido contacto directo, y el inicio de una nueva dinámica, sea cual sea. La forma en que lo manejen públicamente, cómo se presenten ante los medios y sus seguidores, dirá mucho sobre su madurez y su capacidad para gestionar situaciones complejas. Y aquí, queridos amigos, es donde entra su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó en ese primer encuentro entre Kerem y Hande? ¿Se imaginan una conversación llena de tensión, o un cruce de miradas amistoso? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación, o que simplemente están pasando página? Me encantaría leer sus teorías en la sección de comentarios. Son ustedes quienes hacen este canal vibrante con sus aportaciones, y sus opiniones son muy valiosas. Hemos analizado las posibles dinámicas, las personalidades, las presiones y los escenarios que rodearon este tan esperado primer encuentro. Sea cual sea la realidad, lo importante es que ambos continúen creciendo, tanto en sus carreras como en sus vidas personales.
La forma en que gestionan este tipo de situaciones dice mucho de su carácter y de su fortaleza. Y nosotros, como seguidores, tenemos la oportunidad de aprender de sus experiencias, de ver cómo la vida, incluso para las figuras públicas, presenta desafíos y momentos de reflexión. Y bueno, para ir concluyendo nuestro análisis de hoy, quiero resumir brevemente. Hemos explorado las múltiples facetas del primer encuentro de Kerem y Anne tras su ruptura, considerando la intensidad de su relación pasada, la presión mediática, sus personalidades y los posibles escenarios que pudieron haberse desarrollado. Hemos debatido si fue un encuentro tenso, amistoso, o incluso un primer paso hacia la reconciliación, y hemos concluido que, independientemente del resultado, este evento marca un punto de inflexión en sus vidas públicas y personales. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este vídeo. Su tiempo y su atención son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido. Espero que les haya resultado intrigante e informativo y entretenido. Como les decía al principio, sus comentarios son fundamentales para nosotros. Así que por favor, no duden en compartir sus pensamientos, sus teorías y sus sensaciones sobre este tema. ¿Qué opinan de las rupturas de celebridades? ¿Cómo creen que ellos manejan estas situaciones? Déjenmelo saber abajo. Y para terminar, no olviden lo más importante. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y quieren seguir recibiendo contenido así, por favor, denle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Kerem y Anne, o simplemente con quienes disfrutan de este tipo de análisis. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.